Buenos días a todas y todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en esta primera sesión de tertulia antropológica. Primero, pues, agradecerle a la Escuela de Antropología, a los estudiantes de la Escuela de Antropología, profesores, a la revista Contacto, al Grupo de Antropología Pública Panameña y a la hora 3, pues, como auspiciadores y organizadores de esta primera tertulia antropológica. Para introducir un poco sobre la historia, ¿no?, de este evento, hemos reorganizado y le hemos dado una nueva visión que esperamos pues sea del agrado de todos, a lo que en su momento se llamó Café Antropológico y que pues tuvimos la oportunidad de participar de algunas sesiones de manera presencial. Lastimosamente, pues vivimos en tiempos muy diferentes, todas las actividades, pues en su mayoría de forma virtual, y esto nos da la oportunidad de tener con nosotros a invitados como el que tenemos el día de hoy, que quizás en un café antropológico, hoy llamado tertulia antropológica, pues hubiera sido mucho más difícil contar con su presencia de manera física. Así que agradezcamos a la virtualidad por esta maravillosa oportunidad que nos brinda de poder, independientemente de en qué lugar nos encontremos, poder intercambiar y compartir conocimientos e ideas. El objetivo de tertulia antropológica es cambiar la forma en la que generamos conocimiento, partiendo de una discusión de forma positiva, de un debate en donde no solamente participa el expositor, sino que participan también el resto de los presentes. El día de hoy tenemos pues con nosotros al profesor Gustavo Leal por parte de la Escuela de Antropología, quien actualmente es el director. Tenemos al compañero Aaron Bracho como parte de la revista Contacto. Tenemos al compañero Abner Alberda como parte del Grupo de Antropología Pública y su servidora por parte de la hora 3. Son organizaciones que de alguna u otra manera pues se vinculan para este proyecto, que esperamos pues sea del agrado del público. Vamos a tener una jornada, una tertulia mensual con invitados nacionales e internacionales en distintos temas, entendiendo pues que en la actualidad estamos transformando el conocimiento, generando conocimiento de manera multidisciplinar, y pues todos tenemos algo que aportar en ese sentido. Voy a cederle la palabra al compañero, bueno, primero que todo al profesor Gustavo, para que dé unas palabras, y luego vamos a tener al compañero Adner, quien va a hacer la parte introductoria y la biografía de nuestro invitado el día de hoy. Adelante, profesor Gustavo. Gracias, Rita. Bueno, nuevamente buenos días a todos los que nos acompañan, agradeciéndole el tiempo que le han dedicado a este espacio que es de importancia, tiene una importancia grande para nosotros en la Escuela de Antropología, porque viene a ser esas tertulias que nos van a llevar a nosotros a poder ver, a poder tener experiencias con investigadores, con antropólogos, ¿verdad?, que han hecho y que están realizando trabajos en el área de la antropología. Para los estudiantes de antropología esto es fundamental, para que ellos también puedan tener esa visión de qué se hace, cómo se hace, ¿no?, fuera de esos salones de clase, ¿no?, que ahora se han transformado también en salones virtuales, ¿verdad?, y que hacen un poco más complejo ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Así que es un espacio que con Abner empezó como café antropológico y que hemos querido seguir haciéndolo, retomándolo, ¿verdad?, fortaleciéndolo y agradeciendo también, bueno, ese inicio de café antropológico, y que ahora se transforma en esta tertulia antropológica que como le dije, tiene todo un sentido lógico y de gran importancia para todos nosotros, para los docentes,
como un área de, bueno, de poder entender qué se están haciendo en otros lados, ¿verdad? Y para los estudiantes también para que puedan entender cómo son esos procesos de investigación que se hacen en otras realidades particulares. Así que agradeciéndole el tiempo a David, porque sé que estas son horas, altas horas de la noche en Francia, ¿verdad? Y a Abner también, que está desde España. Y bueno, a Rita por toda la gestión que ha hecho para que este acto se lleve a cabo, ¿no? Y bueno, también decir que no solamente Abner es parte de ese inicio del café antropológico, ahora también Abner nos acompaña en la universidad como parte del área de arqueología subacuática, ¿no? Del Centro de Investigaciones Antropológicas. Y muy pronto, ojalá que muy pronto también esté ya con nosotros como planta en la Escuela de Antropología. Así que bueno, sean bienvenidos todos y bueno, apreciamos esto y bueno, a disfrutarlo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Yo voy a leerles un poco de la biografía de nuestro invitado de hoy. David Marcilací se doctoró en estudios ibéricos y latinoamericanos. Actualmente es catedrático de la Sorbonne Université y miembro del laboratorio CRIMIT, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre los Mundos Ibéricos Contemporáneos. Se dedica a la historia política y cultural de España y el mundo hispanohablante contemporáneo, en particular a los imaginarios nacionales y transnacionales, la dimensión cultural de las relaciones internacionales y la historia global. Trabaja actualmente sobre los componentes hispanismos, del latinoamericanismo y del panamericanismo, y sus diversas expresiones en España y en América Latina, especialmente en Panamá. Entre sus publicaciones destaca el libro Raza Hispana, Hispanoamericanismos e Imaginario Nacional en la España de la Restauración. Y actualmente se encuentra trabajando también en otra publicación, un libro sobre el centenario bolivariano celebrado en Panamá en 1926, en conmemoración al Congreso Anfictiónico del Istmo, en donde pues aborda ese proceso de construcción nacional panameño una vez finalizadas las obras del canal y la inserción de esta joven república entre las naciones hispanohablantes y en el sistema interamericano en el periodo de entreguerras, que será pues publicado por el Instituto de Estudios Superiores de América Latina de París. Gracias, Abner, por la introducción, la biografía de David. Bueno, vamos a iniciar el evento, esta primera tertulia, comentarles un poquito que la idea es que todos participemos de esta tertulia, que todos nos convirtamos pues en tertulianos y tertulianas de este primer evento. David el día de hoy nos va a tocar el tema, o vamos a conversar entre todos sobre la mujer moderna en Panamérica, feminismos y cuestión femenina en el Panamá de entreguerras. Vamos a darle paso a David, que nos va a hacer una introducción al tema y luego pues vamos a proceder con el desarrollo de esta primera tertulia. Agradecerle a todos los que nos acompañan y bienvenido, David. Pues muchas gracias, Rita, por dar la palabra y ante todo quiero agradecerles a los organizadores de este conversatorio, de esta tertulia antropológica. Para mí es un honor participar en ella, tener la posibilidad así de compartir mi investigación con los compañeros y colegas panameños y quienes se conecten o escuchen esta tertulia. Entonces, gracias, profesor Leal Cuervo, por en nombre de la Escuela de Antropología, y también me alegro de que sean partícipes la joven revista Contacto, que creo de recién creación, como el programa de radio La Hora 3. Bueno, a modo de introducción puedo decir que no soy yo especialista en historia de género o en historia de las mujeres, pero este tema de la condición de las mujeres en el periodo de entreguerras lo he abordado al realizar una investigación
en Panamá en el año 2016, en el que una investigación durante la cual yo traté del Panamá de los años 20, en particular el centenario bolivariano, lo que conocemos como centenario bolivariano, o sea, el centenario que se realizó en 1926 y, para celebrar los 100 años de la convocatoria por Simón Bolívar en el Istmo del llamado Congreso Anfictiónico, que como todos sabemos que se organizó para pensar las relaciones internacionales de las repúblicas hispanoamericanas recién independizadas en los años 1820-30. Pues con ocasión, 100 años después, o sea, en 1926, Panamá, una república recién constituida, de 4 lustros apenas, organizó pues grandes festejos para el llamado centenario bolivariano, y convocó para esa ocasión unas delegaciones de todo el continente para organizar un gran congreso llamado bolivariano, que era un congreso de carácter panamericano conmemorativo, donde se repensó un poco el legado de Bolívar para ver las relaciones interamericanas ya en el periodo de entreguerras, desde luego. Y esta ocasión fue elegida por unas mujeres de las que hablaré después, Esther Neira de Calvo en particular, para convocar paralelamente a ese Congreso Panamericano Bolivariano, un Congreso Interamericano de Mujeres. Y este Congreso constituye esta asamblea de mujeres que se reunió en 1926 en el Istmo, sobre pues el objeto sobre el que trabajé, constituye un observatorio excepcional para calibrar un poco el feminismo panameño de entreguerras en comparación con sus homólogos latinoamericanos y norteamericanos, porque los Estados Unidos también participaron en el mismo periodo, y por lo tanto abordar la cuestión de las mujeres y del feminismo desde un enfoque comparativo y transnacional. Bueno, a esto añadiré que, bueno, y eso pensando en los estudiantes también, pues cuando uno descubre un objeto que le interesa, pues a veces se topa con dificultades como el acceso a las fuentes, y desgraciadamente las actas de dicho congreso femenino o bien nunca se publicaron, lo cual más bien creo, o se perdieron, a diferencia del congreso conmemorativo, en el que la inmensa mayoría de delegados eran hombres, y por lo tanto se puede reconstituir la historia del Congreso femenino a través de la prensa principalmente, y obviamente algunas fuentes secundarias. Pues ya. Muy bien, David. De hecho, pues interesa mucho el tema porque por lo general siempre cuando hablamos de, en este caso, pues el Congreso Anfictiónico, siempre mencionamos, bueno, la reunión organizada por Simón Bolívar en Panamá, pero nadie piensa en qué estaba pasando con las mujeres, o muy poco se menciona qué estaba pasando con las mujeres justo para ese momento, cuál era el rol que tenían, y de allí pues la importancia que tiene que te hayas dedicado a investigar sobre este tema. Quería preguntarte como primera pregunta para introducir, y ya pues también los otros compañeros y compañeras podrán también hacer sus intervenciones, ¿qué aspectos diferencian a ese movimiento feminista de entreguerras y quiénes conformaban en su momento dicho grupo? Bueno, para calibrar un poco el feminismo que surge a nivel continental americano, digamos, en el periodo de entreguerras, o sea, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podríamos recordar brevemente, porque yo creo que muchos de nosotros ya conocemos el tema, cuáles son las sucesivas olas del feminismo a nivel mundial. Cuando digo mundial, pues sobre todo pienso en el mundo occidental, América, las Américas y Europa. Bueno, como saben, hubo una primera ola muy pionera que se remonta al siglo XVIII, sobre todo fines del siglo XVIII, en el marco de la Ilustración, una corriente que condujo pues, a replantear una serie de cuestiones filosóficas y políticas a través de pensadores liberales como Rousseau, como ejemplo. Sin embargo, un autor como Rousseau
tendió a relegar la cuestión de la mujer a un papel secundario. Entonces, hubo una reacción de una famosa escritora francesa que puedo recordar aquí, que es Olympe de Gouges, que 2 años después de la Revolución Francesa de 1789, como respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es un marco de derechos muy importante para las revoluciones liberales, pues redactó o formuló su propia Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Era obviamente una respuesta. Y era un texto jurídico que reclamaba precisamente una estricta igualdad jurídica y legal entre hombres y mujeres. Entonces, y que cuestionaba de cierto modo los privilegios masculinos. Entonces, vemos que estas eran iniciativas muy pioneras, pertenecientes a escritoras o escritores, hombres también, pero finalmente contados, pertenecientes a la intelectualidad. La segunda ola del feminismo corresponde a una gran reivindicación que va a ser el derecho a voto de las mujeres. Arranca con las revoluciones democráticas que hubo en Europa en torno a 1848, pero el gran movimiento lo da la revolución industrial, que, como saben, principalmente o primero se desarrolló en los países anglosajones, pienso en Gran Bretaña o Alemania, que trajo consigo mutaciones socioeconómicas que finalmente permitieron una mayor concienciación de las mujeres sobre su rol social y, sobre todo, algo muy importante, una primera forma de organización de mujeres, lo cual no existía antes. Sin embargo, el momento pertenece todavía a esta segunda ola, pero la aceleración del movimiento, de esta estructuración de los movimientos femeninos, data de la Primera Guerra Mundial. La conciencia del valor social de la mujer cuando sustituyeron a los hombres que se habían ido a los frentes de batalla, les permitió alentar sus demandas tanto en materia jurídica como educacional, política, y fue entonces cuando se aceleró el movimiento, en particular el movimiento que databa del siglo XIX de las sufragistas, les suffragettes en inglés, que permitió conseguir las primeras medidas de gran calibre en el progreso, en el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres, como es el derecho a voto, que en el caso norteamericano, por ejemplo, corresponde a la 19ª, así se dice, enmienda constitucional de 1920 del presidente Wilson, que le dio por fin el derecho, el sufragio femenino. Bueno, sabemos que en muchos países, empezando con Francia, pues habrá que esperar todavía unos 20 años más, un poquito más, en el caso francés como panameño, para que este derecho se generalizara, digamos, a una mayoría de países. Bueno, tan solo para completar esto, preciso que existe una tercera ola del feminismo que es de los años 1960-70, una ola en la que ya se plantea la reivindicación feminista, no solo en un plano de igualación de derechos, en un plano jurídico y político, porque todavía había mucho que hacer en la materia, sino también se planteó en términos morales para una liberación, digamos, de las costumbres y salir un poco de las representaciones machistas que todavía dominaban en muchos de estos países. Bueno, en cuanto al feminismo de entreguerras, algo que me parece interesante es que adquiere en América un carácter transnacional, o sea que se beneficia de circulaciones de saberes y de militancias a nivel continental y en particular allí tienen un papel muy importante los congresos que se organizan internacionales, primero en torno a la Unión Panamericana, congresos científicos panamericanos, y después de la Primera Guerra Mundial ya congresos específicamente dedicados al tema femenino, y que reunía por lo tanto mayoritariamente a delegadas. El primer ejemplo, o sea, el primer congreso interamericano de mujeres es el de Baltimore, en Estados Unidos, de 1922.
Ahí pues fue un mega evento, como se podría decir, porque participaron unas 2.000 mujeres de todo el continente, procedentes de 22 países, y entre ellas la panameña Esther Neira de Calvo, que sería la organizadora del Congreso de Mujeres de Panamá del 26. Y para mostrar la importancia o la implicación de Panamá en este proceso, en esta continentalización, digamos, del tema de la mujer, que ya no se plantea tan solo a nivel local o nacional, pues precisamente Esther Neira de Calvo, a raíz de este primer Congreso Panamericano de Mujeres de Baltimore, fue nombrada vicepresidenta para una de las 3 subregiones, la de Centroamérica y el Caribe, entonces lo cual era un reconocimiento muy importante a escala continental, pues del papel de esta mujer. Y algo que añadiría para contestar completamente a esta pregunta, podría decir que lo que caracteriza el feminismo o los feminismos americanos del siglo de entreguerras, militantes feministas procedían de clases medias, clases altas, acomodadas. Sin embargo, representaban orientaciones ideológicas muy variadas. Había militantes católicas, otras protestantes, de ambas Américas, podían pertenecer a organizaciones caritativas o al contrario ser militantes sufragistas, etc. Entonces sería falso establecer una divisoria que quizá práctica pero errónea de un feminismo anglosajón muy avanzado, progresista, dirigido hacia la realización individual de la mujer frente a un feminismo latino o latinoamericano más relacional, dedicado exclusivamente a la mujer como esposa, como madre, como trabajadora. Al final vemos que las líneas de división, de distribución entre estos feminismos, pues en todos los países se entrecruzan. Sí, bueno, siguiendo un poco con el tema, podríamos decir de que estos problemas van retomándose y en la actualidad el feminismo, pues digamos tal vez estos mismos problemas van retomándose y van haciendo pues esos tipos de feminismo que podemos encontrar y que tienen diferentes sentidos en todo el nivel latinoamericano y también pues los de España. Y en ese sentido quería preguntarte, ¿qué motivó la integración de las mujeres de aquella época en esa búsqueda de la igualdad y la reivindicación pues, de sus derechos? Ya nos mencionaste un poco pues, la salida de hombres hacia pues, la guerra y eso pues, motiva un poco, pero ¿qué más podrías ahondarnos en ese sentido? Bueno, sí, y al respecto, obviamente muchos países no participaron directamente en la guerra. Sin embargo, hubo repercusiones de la guerra a escala global, y eso es muy importante en particular en cuanto a representaciones, mentalidades y obviamente repercusiones socioeconómicas. Si hablamos del caso panameño particularmente, yo primero quisiera referir a algunas historiadoras que yo creo ya han trabajado este tema más que yo, incluso lo diría, yo lo he abordado, como lo dije, a través de ese centenario. Serra, entre otras referencias sobre las que me he apoyado para esta investigación también. Bueno, lo que podríamos decir es que la situación de la mujer panameña de entreguerras era un poco paradójica. Paradójica en el sentido de que gozaba al final de una legislación entre las más avanzadas del continente, o por lo menos de América Latina, en la medida en que se autorizaba ya el matrimonio civil y el divorcio, algo muy apreciable. También las chicas o niñas tenían una tasa de escolarización, obviamente no comparable con las actuales, pero bastante satisfactoria frente a otros países. El gobierno se había lanzado en una política de igualación de derechos, en particular daré un solo ejemplo sobre los sueldos, es un tema todavía muy actual en nuestras sociedades de Europa o América. Por ejemplo, se adoptó una medida, bueno, teórica, en la práctica no sé si se aplicaba totalmente, de igualar los sueldos o las remuneraciones de las funcionarias, de los y las funcionarias para un rango igual.
Entonces, una legislación finalmente bastante avanzada, con limitaciones obviamente, pero frente a esto, las mujeres se encontraron confrontadas a una ardiente polémica sobre la modernización a marcha forzada que conocía entonces la sociedad panameña. Y en particular se produjo una batalla educativa entre laicistas y pro-religiosos que estos conservadores, sectores conservadores y católicos, denunciaron la aparición de lo que se conocía en la época como la mujer moderna. Esta era la expresión, que era un fenómeno nuevo, relativamente nuevo, favorecido también por la presencia de muchos extranjeros en el Istmo, y que acarreaba desde su punto de vista una forma de decadencia moral que vendría del efecto de la llegada de modelos exteriores. Bueno, y esto en la prensa se ilustra de mil maneras. Hay una pregunta, creo, de Aaron. Hola, ¿me escucha? Sí, buenas noches para su caso y buenos días a los compañeros. Buenos días. Bueno, la pregunta gira en torno a cuáles eran las principales preocupaciones de la mujer como sujeto social en esta década de los años 20 abordadas en el Congreso, ¿no? Y en qué medidas estas reivindicaciones permitirán definir las distintas expresiones del feminismo en posguerra, ¿no? El conservador, católico, radical. Efectivamente. Bueno, para contestarlo podría decir dos cosas. Primero, un poco las influencias que favorecieron la emergencia de varios feminismos. Tiene toda la razón en subrayar su pluralidad. Se debió a un conjunto de factores como que pueden mencionarse tres en particular. Primero, la influencia del movimiento obrero. En el año 1921 se crea la Federación Obrera de Panamá, inspirada en el modelo norteamericano, del sindicalismo norteamericano. El mismo año se crea el Grupo Comunista, de tendencia más soviética, y también surgen grupos del anarcosindicalismo. Y finalmente hay una primera convergencia en parte del feminismo, el más radical, como verán, y estos grupos sindicales que surgen en ese momento de posguerra. La segunda influencia que permite la inclusión del feminismo panameño es el pensamiento liberal en el Istmo. Podemos decir que hay toda una serie de grandes pensadores del liberalismo que se interesan por el tema de la mujer, por la condición de la mujer, y en particular en el plano educativo, y que va a ser una plataforma muy importante de emancipación de la mujer y de potenciación, digamos. Pienso en Octavio Méndez Pereira, por ejemplo, que fue bueno, el ministro de Instrucción Pública en los años 20, por ejemplo, y que le dará un gran apoyo al Congreso de Mujeres del año 26. Y el tercer factor sería la presencia de norteamericana en Panamá, dado que las mujeres de la zona del canal, muchas de ellas eran esposas de ingenieros, de diplomáticos o empleados, pues constituyeron un modelo de inspiración, en el sentido de que mantenían, a menudo no trabajaban y por lo tanto mantenían una vida asociativa muy vigorosa, y que pudo inspirar un ideal de mujer moderna para las panameñas. Y ahí, pues, a partir de ahí surgieron distintas asociaciones que puedo presentar y también revistas de vanguardia, en las que, si no eran propiamente revistas femeninas, en las que muchas mujeres pudieron hacer valer sus preocupaciones, sus reivindicaciones. Pienso en la Revista Nueva, en Quasimodo, en Nuevos Ritos, en que eran revistas culturales, literarias, etcétera, pero donde se difundió un pensamiento reformista, digamos. Bueno, la otra pregunta o parte de la pregunta que tenías, Aaron, es un poco cuáles eran las preocupaciones, si te he entendido bien, de las mujeres, tal y como cuando abordaron el Congreso del 26.
bueno, podemos decir que remitan a lo que se conoce hoy día, en la época obviamente no se planteaba bajo este aspecto, como cuestiones de género, o sea, basadas en los roles sociales atribuidos a hombres y mujeres. Saben que el género se define como una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos socioculturales que se asignan a personas a partir de su sexo biológico. O sea que estos atributos asociados al sexo biológico convierten la diferencia sexual en una desigualdad social entre hombres y mujeres con la atribución de la asignación, digamos, de unos roles sociales. Bueno, hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX, o sea, hasta bastante tarde, las preocupaciones eran múltiples para la mujer panameña. En cuanto al derecho, un problema era la inferioridad jurídica de la mujer, o sea que el derecho la consideraba para determinados ámbitos pues como un menor de edad, o sea, sometida jurídicamente al hombre, que sea el padre, será el marido. La patria potestad también se veía atribuida al hombre por defecto. Otro espacio, otro ámbito de preocupación era que la mujer en las concepciones, en las mentalidades, se veía relegada al espacio privado, o sea, al ámbito doméstico, como con funciones de reproducción, desde luego, de cuidado de los niños, de mantenimiento del hogar. Conocen todos los estereotipos que existían: el ángel del hogar, la dulce esposa, la madre solícita. Seguramente en Panamá habrá otros que no conozco, pero bueno. Y obviamente con un código de conducta relativo a estos arquetipos: el recato, la sumisión, la reclusión en el hogar. Bueno, y otro ámbito de reivindicación era la educación, ya que se restringía el acceso a la enseñanza secundaria de las mujeres, pero sobre todo a la enseñanza superior. Hasta el año 1919, en el caso panameño, la única institución de enseñanza superior abierta a las mujeres era la Escuela Normal de Institutoras. Entonces, precisamente ese año del 19, el gobierno decretó la coeducación, o sea, la educación mixta, en todos los niveles de la enseñanza, o sea, incluso la enseñanza superior, lo cual abrió la posibilidad a las mujeres de acceder a esa docencia superior, en particular a un establecimiento de élite como el Instituto Nacional, que era la proto-universidad, ¿no? Ya que en Panamá en la época no tenía la universidad, que se inauguró en el 35, creo. Bueno, no sé si paso a definir las grandes familias del feminismo en el istmo o lo abordamos después. Que podría ser interesante definirlas desde ya. Creo que me has escuchado, sí. Sí, sería interesante escuchar las definiciones y ya luego podemos abordar tal vez unas preguntas más concretas sobre este tema también. Claro, y sobre el mismo Congreso. Bueno, ya preparando un poco esta charla, revisé apuntes que había hecho, que había tomado, y en particular me referiré a una clasificación de los feminismos que hizo un sociólogo francés, Adolfo González Posada, en 1899, en un ensayo que se conoce como Feminismo. Entonces, y él distinguía, buen conocedor, no, todavía no, pero iba a viajar por América Latina, pero estaba en contacto con numerosos escritores intelectuales de ambos continentes. Pues Adolfo González Posada definía tres familias del feminismo. Por un lado, un feminismo radical que exigía una igualdad absoluta de derechos y de oportunidades profesionales. Al lado, él mencionaba un feminismo que calificaba de conservador y oportunista, yo diría en las categorías más actuales de feminismo liberal, pero moderado, digamos, más apolítico, que se concentraba en la consecución de derechos concretos en materia social, económica, jurídica, pero limitada, o sea, a determinados temas. Y finalmente, un feminismo católico, conservador,
orientado hacia la implicación de las mujeres, sobre todo en dos ámbitos, en la caridad y beneficencia y en la educación. Limitado a estos dos ámbitos en el estricto respeto de sus misiones tradicionales. Bien, y finalmente en el Istmo se reflejan estas tres tradiciones y lo podemos ver pues a través de la sociología heterogénea de estas militantes feministas. Del lado del feminismo conservador católico, mencionaría varias asociaciones caritativas, que muchas de ellas vinculadas con la Iglesia Católica, las Damas de la Caridad, las Madres Católicas, las Cooperadoras Salesianas, etc. La más importante asociación que se situaría dentro de este sector, digamos, de esta orientación, es la Cruz Roja Nacional, que fue creada en 1917 por Matilde Obarrio de Malet, y que presidía la esposa del entonces presidente, Ofelina Remón de Chiari, esposa de Rodolfo Chiari. Bien, era una institución vinculada más bien con la burguesía panameña y que se dedicaba a actividades filantrópicas, por lo tanto, como sustituir pues, el sector público en la ayuda a los menesterosos o la ayuda a los huérfanos, por ejemplo. El segundo sector, el feminismo liberal moderado, pues allí se inspiró en particular, yo creo, del modelo de las mujeres soneitas de la zona del Canal. Y el primer grupo que representa esa tendencia de la que formó parte Esther Neira de Calvo es el llamado Club Ariel, que representaba finalmente una versión reformista del feminismo, aunque más bien burgués y moderado. Neira de Calvo es una figura muy interesante, si me permiten, quisiera decir algunas palabras de ella. Era la hija de un diputado de la Asamblea Constituyente de 1904, era la esposa del secretario privado del presidente, Rodolfo Chiari, y se benefició de una beca para estudiar en el extranjero. Y estudió así en Bélgica y en los Estados Unidos, donde hizo muchas conexiones que le permitió pues, conocer finamente el movimiento panamericano a escala feminista a escala panamericana, o sea, continental. Y por eso, pues, por estos contactos que había creado durante su formación como pedagoga, tanto en Bélgica como en Estados Unidos, pues eso motivó al gobierno a nombrarla como delegada en el primer Congreso Panamericano de Mujeres de Baltimore. Y esto la condujo a partir de la experiencia del Club Ariel, que era un club de sociabilidad bastante limitado del año 16, pues crear en el año 1923, la Sociedad para el Progreso de la Mujer Panameña, que fue una de las dos grandes organizaciones feministas. Bueno, ¿qué tipo de compromiso feminista era este? Yo creo que ella fue una implicación valiosa contra el orden patriarcal que predominaba, en la que puedo citar una conferencia que ella dio en el año 23, si quieren, ante la Escuela Profesional de Mujeres. Yo creo que refleja bastante bien su visión. Ella denuncia allí pues, al hombre como que se autoproclama, la cito, rey de la creación, y dice, respecto de su relación con la mujer, es bastante divertido, bueno, sí, tiene consecuencias, obviamente, el hombre pues llamó a la mujer compañera y reina del hogar, cuando en verdad le dio vida de reclusa. La hizo madre sin ser dueña de sus hijos, esposa sin tener los derechos de quien todo lo da y todo lo consagra, al amor de quien todo lo niega y lo usurpa. Entonces, ella reconoce que las rápidas mutaciones traídas por el canal y la llegada de muchos extranjeros favorecieron finalmente una toma de conciencia de las mujeres. Pero a pesar de esto, diremos que su feminismo también presenta limitaciones, en la medida en que para ella la misión primordial de la mujer sigue siendo el cuidado del hogar y la educación de los hijos. Y por lo tanto ella centra su emancipación en la educación, en tener a madres y esposas instruidas, para evitar su sumisión y para que cumpliera con su misión del hogar. Bien,
esta concepción finalmente bastante tradicional, aunque reformista en su ámbito, era compatible, insisto, en la consecución de nuevas prerrogativas para las mujeres, y será el caso durante el Congreso de Mujeres del año 26. Y para abordar la tercera gran familia del feminismo, o sea, la radical, su máxima representante es Clara González, y yo creo que varios de ustedes la conocen. Es una abogada que era de origen humilde, una hija de un inmigrante español, de una mujer indígena, y que creció en la provincia de Chiriquí. Fue gracias al decreto de 1919 que mencionaba sobre la coeducación. Ella fue la primera diplomada en sacar un diploma de la Escuela de Jurisprudencia. O sea, por eso se convirtió en jurista y abogada, y fundó a partir de esto el Centro Renovación en el año 22, que era un grupo disidente de la sociedad del feminismo moderado, un grupo disidente más radical que estaba conformado por mujeres más jóvenes, primero, procedentes de clases a la vez medianas y populares, muchas de ellas educadoras. Entonces, que representaba un feminismo más militante, de carácter claramente progresista, influenciado, como decía un poco antes, por el movimiento obrero, y finalmente doctrinas socialistas que algunas compartían. Y este Centro de Renovación pues organizó el primer Congreso Nacional Feminista de Panamá en el año 23. Fue presidido por otra miembro, la líder del feminismo de Colón, Linda Smart de Chub, no sé si lo pronuncio bien. Y permitió crear a partir de ese primer congreso un partido llamado Partido Nacional Feminista, que seguía el modelo norteamericano del National Woman Party. Bien, ¿cuál era la orientación de ese partido? Verán, muy pionero finalmente en sus reivindicaciones. Pretendía acabar con toda la dependencia, todos los factores de dependencia económica de la mujer, porque no puede haber emancipación sin finalmente independencia económica. También luchar por la emancipación política de las mujeres, entre dichas demandas, pues obviamente la concesión del sufragio femenino, y luchar también contra los prejuicios que mantenían a las mujeres en la ignorancia. Puedo citar a Elida Campodónico de Crespo, que era una de los miembros del Partido Nacionalista Nacional Feminista. Es una frase corta, pero muy, muy interesante, si pensamos en los años 1920, y el carácter vanguardista de una afirmación semejante. La cito, es una frase: no pretendemos que la mujer se rebaje al nivel del código moral del hombre. Aspiramos a convencer al hombre que el interés de la humanidad exige que se eleve él a nuestras normas. Yo creo que este tipo de formulaciones pues ya son muy avanzadas. Obviamente defendían la libertad de culto y se lanzaron en una estrategia militante para hacer evolucionar la legislación panameña. Por ejemplo, en el año 24 difundieron entre todos los diputados de la Asamblea Nacional un memorial de agravios en el que enumeraban todas las reformas que eran necesarias para igualar, para acabar con las discriminaciones legales de la mujer panameña y favorecer su emancipación a nivel civil, judicial, penal, comercial, pues en todos los documentos, todos los ámbitos. Obviamente sabemos que la consecución de esos derechos, empezando con el derecho de voto femenino, pues se conseguiría mucho después, después de la Segunda Guerra Mundial. Y yendo por ese mismo hilo, ¿cómo fue percibido o cómo fueron percibidos estos feminismos por parte de la sociedad panameña de aquel entonces y sobre todo la parte pues, del feminismo radical? ¿Cómo fue percibido por la gente? Bueno, es un tema, obviamente, daría lugar a muchas discusiones, muchas precisiones, es complejo. Obviamente estas distintas corrientes no fueron recibidas de la misma manera. Podemos decir que la fracción más radical pues fue recibida y
las fuentes sobre las que me baso es la prensa, principalmente. Obviamente se podría acudir a otras fuentes y, ¿por qué no?, a testimonios orales. Estamos en la Escuela de Antropología y desde luego, pues eso no me he dedicado a hacer encuestas de tipo sociológicas, pues sería muy interesante, aunque ya los años 20, pues falta, ya no tenemos protagonistas, desde luego. Pero en la prensa, pues se recibió, en los principales medios de comunicación, se recibió con frecuentemente con escepticismo, a lo menos, y a veces con franca hostilidad. Les puedo citar un ejemplo de La Estrella de Panamá, una columna redactada por Ernesto Morales, que era hijo de un ministro del gobierno de Rodolfo Chiari, de ese mismo año del 26, y él se lanzaba, denunciaba las demandas para él insostenibles de esas mujeres del Partido Nacional Feminista. Y así lo quiero citar porque yo creo que refleja bien el estado de ánimo y la condescendencia de género, finalmente, que tenía una parte de la intelectualidad, incluso adscrita más bien al Partido Liberal. Entonces decía Ernesto Morales, en ese entonces, hablando del año 26, el grupo de damitas alarmaba esta ciudad alegre y confiada, con el desarrollo de un programa inconcebible e impracticable, lleno de prerrogativas locas y falsos principios de solidaridad social. Se hablaba del mitin tal, de la sesión, del espíritu renovador de ciertos miembros, de los derechos de la mujer, de su situación ante el derecho, de sus aspiraciones y de sus tentativas de correr paralelamente a las funciones reservadas al hombre. Entonces vemos ahí que este feminismo integral del Partido Feminista pues era denunciado, no era inteligible para este tipo de personajes, y él defendía así otra forma de feminismo bien entendido, diría entre comillas, o sea, que era respetuoso del orden social, moral, que se concentrara en la vida del hogar, en el progreso de las familias desfavorecidas, en temas como muy importantes, desde luego, como la lucha contra la tuberculosis infantil, etcétera. Y ahí, pues, para completar la cita, añade sobre estas otras feministas más razonables desde su punto de vista. Dicen, estas feministas con delantal que quieren a los niños, que hacen sus oficios domésticos, que declaran guerra abierta a los microbios, sí son feministas, son nuestros glóbulos rojos. Entonces vemos que en el seno mismo del liberalismo había una división, la cuestión femenina era polémica y provocaba pues grandes divisiones. Bueno, sí, sin duda que seguimos, el tema del feminismo como tal en sí, pues sigue generando mucha discusión, mucho debate desde diversas aristas y desde todo tipo de puntos de vista que quizás, pues en algunos casos, muy contradictorios y hasta generan cierto conflicto en otros aspectos. Quiero recordarle también a los compañeros y compañeras que nos acompañan que también pueden pues intervenir para seguir este diálogo, esta tertulia, interactuar también con David y de igual manera alguna pregunta o un comentario sobre la temática que estamos tratando el día de hoy. Creo que David ya un poco ha mencionado durante todo el proceso de intercambio de ideas que se ha hecho sobre el Congreso Anfictiónico en Panamá y cómo este Congreso de alguna u otra manera pues dio lugar a este encuentro de mujeres que se da en el mismo año, pero profundizar un poquito en qué consistió este Congreso Interamericano de Mujeres, David, y de alguna otra manera pues cuáles fueron los acuerdos, los principales acuerdos a los que llegaron las mujeres que participaron de este Congreso. Y creo, no sé si lo has mencionado, los países que asistieron o que estuvieron presentes, que tuvieron una representación en este Congreso.
Bueno, efectivamente, hasta el día de hoy lo he evocado, pero no lo he abordado en detalle. Ese Congreso de Mujeres del año 26, pues que se surge en ese contexto que acabamos de mencionar, de existencia de distintas corrientes feministas, con un programa ya bastante definido, pero que ya a partir en esa ocasión, pues se ofrece dentro de una reflexión a escala continental. O sea, que se beneficia de influencias exteriores, veremos en particular de las cubanas, la delegación cubana fue muy activa, los norteamericanos, y también de confrontación con otros feminismos, como el peruano, el boliviano, que quizá, o por lo menos a través de las delegaciones presentes, pues eran un poco más conservadores frente a la panameña o la cubana. Lo que podría decir es que el Congreso Interamericano de Mujeres entonces fue proyectado por iniciativa de la misma Esther Neira de Calvo, que había participado, recuerdo, en el primer Congreso Panamericano de Mujeres de Baltimore. Fue proyectado por Esther Neira de Calvo, aprovechando finalmente la llegada de unas 60 delegaciones para el Congreso Conmemorativo Bolivariano, que también tenía carácter panamericano, o sea, de delegaciones oficiales con embajadores de unos 22 países, muchos, la mayoría de las Américas, pero también de 3 países europeos. Entonces, aprovechando esta gran asamblea internacional, que era una de las primeras a esa escala para la República de Panamá, pues quiso reunir a unas delegadas ya comprometidas en el feminismo a escala continental. Y recibió el apoyo del gobierno, Rodolfo Chiari. Yo diría que lo recibió porque ya tenía muchas conexiones en el extranjero y también porque representaba finalmente el ala moderada, aunque reformista, del feminismo. Bien, las finalidades de este Congreso no eran de tomar, o sea, de adoptar una legislación, puesto que era un Congreso panamericano. Cada legislación les corresponde a los gobiernos referidos, y por lo tanto tenía sobre todo una labor de divulgación, una labor informativa y divulgativa sobre la condición de la mujer en los distintos países, sobre los progresos esperados para la mujer, sobre las reformas a emprender, y por lo tanto pues consistía en crear una corriente crear conexiones entre las mujeres comprometidas en el feminismo en sus distintos países, y crear una opinión, generar una opinión pública, una corriente de opinión favorable a estas reformas para que los distintos gobiernos pues adoptaran dichas reformas en los años siguientes. Entonces fue un éxito, fue un gran éxito. Eso se traduce claramente a través de la prensa y de otros escritos, ensayos que se pueden, o relatos que se publicaron a raíz del centenario. Vinieron 60 delegadas procedentes de 11 países. Me preguntabas, Rita, ¿qué países vinieron? Pues los principales del subcontinente, Argentina, México, Brasil no, hispanoamericanas, Chile, Uruguay también, Bolivia, Colombia, Perú, de Centroamérica tan solo Nicaragua. Recuerden que con Costa Rica había una guerra todavía no resuelta, el conflicto de Coto, entonces no vinieron, y también de Cuba, una delegación muy importante. Obviamente esas 60 delegadas no eran comparables con las 2.000 delegadas del Congreso de Baltimore, pero pensemos que con las complicaciones del viaje, siendo Panamá todavía un país, una joven república, pues era muy satisfactorio reunir a 11 países, 60 delegadas. Obviamente también hubo delegaciones de los Estados Unidos y una nutrida delegación de la zona del canal, de las mujeres de la zona. Bien, entonces una gran diversidad de opiniones en los que prevalecía finalmente el reformismo moderado que he mencionado, la misma tendencia de Esther Neira de Calvo, pero había dos grupos minoritarios de delegadas, un grupo, digamos, más bien conservador y católico,
entre ellos algunas panameñas, pero también sobre todo procedentes de Perú y Bolivia, podríamos decir, y un grupo también minoritario de feminismo integral, mucho más radical, y pensaré en las delegadas del Partido Nacionalista Femenino, Nacional Feminista, mejor dicho, de Panamá, y en las delegadas cubanas en particular. Bueno, la delegación de Panamá fue la más nutrida, con 27 delegadas, que venían muchas de instituciones educativas, muchas de ellas pertenecían a la corporación docente, obviamente, puedo citar algunas, Inés Fábrega de Prieto para el profesorado nacional, la representante también de la Asociación de Maestros de la República, que fue Clara González, la misma abogada, fundadora del Partido Nacional Feminista, también una funcionaria de la ciudad de Panamá, la poetisa Zoraida Díaz de Strong. Bien, la Sociedad Nacional para el Progreso de la Mujer, presidida por Esther Neira de Calvo, pues también tuvo a sus representantes. Asimismo, la Cruz Roja Nacional, a través de María Olimpia de Ovaldía, que es la autora del poema La oración de la esposa, que traduce un poco su orientación. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los contenidos debatidos y las resoluciones adoptadas? Hubo 12 temas distribuidos en 4 comisiones: el bienestar del niño, la educación de la mujer, la legislación y derechos cívicos y las relaciones interamericanas. Entonces, puedo decir, si tenemos tiempo todavía, algunas palabras sobre cada uno de estos puntos. No sé si hay tiempo, ¿sí? Bueno. Sí, sí. Muy bien. Bien, entonces la primera sesión se dedicó al bienestar del niño. Eso es importante porque sabemos que el feminismo a escala continental se cristalizó sobre todo en torno a asociaciones o movimientos para los derechos del niño, de los niños. Entonces, las discusiones no se limitaron a los que se llama, lo que la bibliografía a veces llama un feminismo maternalista, sino que también se orientó hacia medidas de reformismo social, muy interesantes. Entonces hubo medidas consensuales como la ayuda a la niñez, crear casas cuna, secciones de la Cruz Roja Infantil, pero también hubo otras medidas mucho más reformistas, digamos, como sobre en particular el tema delicado de la delincuencia juvenil. Entonces, hubo resoluciones adoptadas por la mayoría que invitaban a los gobiernos a crear tribunales para menores, algo que nos parece una evidencia hoy día, pero que no lo era tanto en la época y que a veces, hasta en mi propio país, a veces se cuestionan, no directamente, pero hoy día a veces la justicia para menores sigue siendo un tema delicado. Y entonces la idea era acabar con el espíritu de represión dirigido a menores y pensar más bien en centros de reeducación. Bien. El segundo tema era la educación de la mujer. Allí 3 sesiones fueron dedicadas a este tema, muy amplio, obviamente. Había temas muy variados, como luchar contra el analfabetismo en el continente o promover la educación integral de la mujer, en particular la educación profesional, la formación profesional. Pero el tema más debatido en cuanto a educación fue el de la coeducación, o sea, de la educación mixta, que ya abordé, que en el caso panameño en particular había levantado una gran polémica en el año 19, que seguía muy viva a mediados de los años 20, que oponía finalmente a los partidarios de una enseñanza pública mixta y laica frente a quienes pretendían preservar la enseñanza religiosa y separada, incluso en las escuelas públicas. Bien, entonces, quien defendió la coeducación, lógicamente, fue una miembro del Partido Nacional Feminista, Elida Campodónico de Crespo, que sometió este principio que fue adoptado. Bien.
Y en materia de educación, Esther Neira de Calvo, esto traduce, refleja un poco su posicionamiento mediano. Ella promovió, es otro problema educativo, la creación de escuelas de ciudadanía dedicadas especialmente, reservadas a las mujeres. ¿Qué suponía esta creación? Pues suponía no concederles a las mujeres de momento el derecho al voto, sino formarlas para que habilitarlas a que en un futuro mediano o largo, pues se les otorgara el derecho al voto. Entonces, esta resolución también fue adoptada. Y para ir acabando, el tercer tema era la legislación y los derechos cívicos, otro tema obviamente muy delicado, potencialmente polémico, que duró 3 sesiones. Y bien, hubo temas consensuales, como proteger a las mujeres en caso de adulterio, o igualar los derechos en materia civil, en el Código Civil en particular, pero también hubo temas más debatidos sobre que cuestionaban finalmente el modelo tradicional de la familia. Y me referiré en particular a una propuesta de la delegada uruguaya, ausente, pero hizo leer su trabajo, Paulina Luisi, que proponía suprimir cualquier discriminación en materia de herencia entre las mujeres, o sea, cualquier diferencia de tratamiento entre las mujeres casadas y no casadas, y entre los hijos legítimos y no legítimos en materia de herencia. Entonces, incluso propuso autorizar a los hijos a hacer una búsqueda de paternidad. Entonces, todo esto era muy nuevo para la época, chocaba con modelos tradicionales heredados, y provocó una gran indignación de algunas delegadas, en particular la delegada peruana Marisabel Sánchez Concha de Pinilla, que proclamó que era un tema poco agradable en la sesión. Obviamente allí pues le tuvo la respuesta fácil, Clara González, porque le contestó que no se habían reunido obviamente las mujeres de todo el continente para hablar de temas agradables, sino para afrontar con valor y con espíritu de concordia, obviamente, pero temas difíciles que eran los problemas que debían afrontar las mujeres del continente. Bien. El otro tema en materia de legislación, obviamente, era el sufragio femenino, y ahí pues fueron las más activas las abogadas, delegadas abogadas. Les he mencionado Clara González, la panameña, también una cubana, Ofelina Domínguez, si no me equivoco, compruebo un poco, Ofelina Domínguez, es esto, que defendieron con mucho ardor, digamos, ese sufragio femenino, a pesar de ser combatido por mujeres como la boliviana Ana Tornero, que alegaba la falta de preparación, un poco en el sentido de la medida adoptada por Neira de Calvo, la falta de preparación de las mujeres y su carácter influenciable, supuestamente influenciable frente a los hombres, que podría torcer finalmente el voto femenino. Y ¿qué le contestó? Pues la abogada cubana, lo puedo citar, es corto: para la mujer inteligente, los dandis, los Rodolfo Valentino, son repulsivos y por lo tanto es pura fábula la sugestión, o sea, la influencia que pueden estos ejercer sobre la mujer en sus actividades políticas. O sea, que no para nada considera el argumento de Ana Tornero, de la boliviana, y esto le granjeó pues me imagino las risas, pero sobre todo grandes aplausos en la asamblea, y la adopción del sufragio femenino como resolución fue adoptada. Era una resolución de pura invitación a los gobiernos, que no tuvo obviamente consecuencia política. Y el último, iré más rápidamente sobre el último ámbito, que son las relaciones interamericanas. Entonces no remite directamente a cuestiones femeninas, pero sí es muy importante que se haya abordado esto como uno de los 4 temas o 4 comisiones del Congreso, porque saben que, sobre todo en la época, pues, todavía hoy, en muchos aspectos, creo yo, pues estos temas de la diplomacia, de las relaciones internacionales, se concebían como muy serios y reservados a los hombres. Entonces, el hecho de que las mujeres asumieran
como los hombres, porque estos temas eran de diplomacia, predominaron en el Congreso bolivariano, donde los delegados, excepto una, eran todos hombres, el hecho de que insistieran en también abordar este tema de la diplomacia, de las relaciones interamericanas, pues muestra que reivindicaban finalmente su capacidad para abordar cuestiones de política internacional y considerarse aptas, tan aptas como los hombres. Y de hecho, en la materia, sus discusiones fueron mucho más abiertas, fluidas, y por lo tanto hubo posicionamientos, posturas menos de lo que llamamos en francés la langue de bois, no sé, diplomática, o sea, digamos de prudencia diplomática, que prevaleció en la Asamblea de Hombres, en el Congreso Bolivariano. Pues los intercambios fueron más abiertos en el caso del Congreso de Mujeres. Bueno, sobre estos distintos aspectos es lo que podría decir sin ir demasiado lejos. Esto último que mencionaste es súper interesante, sobre todo, bueno, porque cuando lo mencionaste me llamó un poco la atención el hecho de que dentro de las delegadas que participaron de este congreso tuvieran una representación de Estados Unidos y a la vez una representación de la zona del canal, entendiéndola como una cuestión aparte de las otras delegaciones, incluso de la delegación asistente por parte de Panamá. Pero además, porque las mujeres tenían una postura, o en este congreso se debatió también qué posición tener en frente a o de acuerdo a o contra los Estados Unidos. Es decir, había una posición en este congreso contraria a o cómo abordar el tema de los Estados Unidos en ese momento a partir de ese congreso, aun cuando habían representaciones de Estados Unidos y, bueno, en el caso de la zona del canal. Entonces, eso también es interesante, sería muy bueno abordarlo con mayor profundidad para ver esos detallitos que quizás a primera vista pues nosotros no tenemos a mano, no podemos. Pues sí, Rita, concuerdo totalmente contigo. De hecho, yo creo que merecería pues casi una tertulia específica sobre este tema, porque habría mucho que decir, también comparar los de hombres y mujeres en cuanto a delegaciones sobre el mismo asunto. Lo que podría decir aquí, sin extenderme demasiado sobre este asunto, es dar algunos ejemplos finalmente sobre cómo se abordó un tema finalmente muy delicado por dos motivos: por la presencia, como mencionabas, de delegadas norteamericanas y sobre todo delegadas de la zona del canal, que a menudo se conocían, bueno, la mayoría conocían a esas militantes feministas panameñas, porque vivían en la misma ciudad al final. Entonces, sin chocar directamente con ellas, pero sin tampoco disimular finalmente un tema que era omnipresente. Pensemos que el otro motivo que hacía más delicada abordar esta cuestión es que precisamente desde el año 1924 el gobierno panameño estaba renegociando el Tratado del Istmo de 1903. Entonces, y estaba a punto de salir el nuevo acuerdo, que finalmente sería rechazado con gran sorpresa a finales del año 26, rechazado por la Asamblea Nacional Panameña, pero que había sido negociado en una forma de secreto propio de la diplomacia, entre el año 24 y 26. Entonces, en ese momento estábamos en la última fase de negociación, de los últimos detalles de ese tratado, que suponía remediar un poco las incoherencias, pero sobre todo los desequilibrios instituidos por el Tratado del Canal, el Tratado de 1903. Entonces, la posición de las delegaciones panameñas era muy delicada, porque obviamente interferir en este proceso de negociación pues podía ser contraproducente y además poco admitido. Entonces, sin embargo, la delegada, si no me equivoco, Clara González, o sea, panameña, propuso una resolución que tendiente a invitar
a los negociadores, en particular norteamericanos, abordar el tema de esta negociación con benevolencia. No es la palabra que emplea, no me acuerdo ahora, pero la idea era esta. Abordar, o sea, no se comprometía más, pero lanzó una resolución para que los negociadores del Tratado del Istmo abordaran finalmente estos temas de las relaciones entre la República de Panamá y los Estados Unidos de un modo ecuánime y benevolente para ambas partes. El tema era muy delicado, incluso decir esto, lo cual no era chocar directamente con los intereses norteamericanos. Sin embargo, por ser tan delicado, Esther Neira de Calvo, como presidenta del Congreso, dijo que este era un tema puramente local y que no convenía abordarlo en esta Asamblea Panamericana, a lo cual respondió Clara González que sí era un tema que interesaba a todo el continente porque finalmente era... reflejaba el modelo de relaciones interamericanas que prevalecía en la época. Es una época en que se cuestiona cada vez más la doctrina de Monroe, surgen movimientos que claramente se afirman como antiimperialistas, que en el Partido Nacional Feminista, por ejemplo, tienen repercusiones, y hubo incluso una otra resolución o declaración de Ofelina Domínguez, la abogada que mencionaba, cubana. Obviamente el caso cubano es apasionante y más de parte de juristas, porque Cuba en la época pues conocía muchas similitudes, y no hablo solamente de la historia muy de larga duración que une Cuba con Panamá, sino que a la existencia finalmente de Cuba como Panamá en la época como estados clientes o semiprotectorados de Estados Unidos por a la vez la presencia del ejército norteamericano y también las disposiciones que le permitían a los Estados Unidos intervenir en ambas repúblicas e influir en su gobierno. Entonces, la abogada Ofelina Domínguez lanzó una declaración diciendo que, invitando a que las delegadas de América Latina se agruparan juntas para abordar conjuntamente sus propios problemas, además relativos a unas tradiciones, unas culturas distintas, de sociedades católicas, menos industrializadas, más rurales, etcétera, pero también para abordar estos temas a nivel continental en plan de igualdad con los norteamericanos o las norteamericanas. Entonces, lo cual era una afirmación de independencia, de autonomía y también de solidaridad, muy en el espíritu, obviamente siempre invocaban el espíritu de Bolívar, de solidaridad continental, pero había toda una discusión sobre si esta solidaridad continental era a escala de todo el continente o era a escala de los países hispanoamericanos, que finalmente fueron los que habían sido invitados por el Libertador en el año 1826. Bueno, no me extiendo más, pero vemos que sí abordaron con valor estos temas que dieron lugar a enfrentamientos un poco vivos, digamos. Y bueno, yo tengo una última cuestión para preguntarte, sobre todo pues con lo que has mencionado sobre el libro, lo que yo mencioné hace un rato sobre el libro que vas a publicar. ¿Vas a abordar este tema en algún capítulo del libro y dónde podremos adquirir este libro, cuándo será la fecha de publicación y todo lo demás? Bueno, muchas gracias, Abner, por la pregunta. Pues es un tema todavía pendiente. Debo confesar que por aquí ha pasado la pandemia también y que eso ha provocado retraso porque la docencia a distancia, pues ya lo saben todos, es un tema complejo y pesado, pero vamos bien, sí, con este proyecto de publicación. Entonces lo publicará una editorial muy importante en París en materia latinoamericana que se llama el IHEA, el Instituto de Altos Estudios de América Latina, que tiene una editorial y entonces se publicará, ojalá a fines del año 2021, yo creo más razonable, a principios, en el primer semestre del 2022, y estoy ahora en la fase de finalización del manuscrito, a partir de algo que ya presenté en la universidad en el año 2018, pero que convenía pues retomar
disminuir también. Y obviamente dentro de este libro, pues sí abordaré el tema del Congreso de las Mujeres, aunque quizá dé lugar también a algún artículo en otro momento. Lo abordaré en un capítulo que aborda finalmente la apuesta por la modernidad que caracteriza a los gobiernos liberales de la época, de los años 20, a través de dos proyectos que finalmente cristalizan en el año 26 la cuestión de la mujer a través de ese Congreso Interamericano de tanto alcance que tuvo, que yo diría por la consistencia de los temas abordados y de los debates a que dieron lugar, pues puede considerarse un verdadero éxito y logro, ¿no? Y por otro lado, el proyecto, la materia educativa, tan importante también para el desarrollo del país. Y a través de un proyecto que cristalizó en el 26, en el momento del Congreso del Centenario Bolivariano, que era el proyecto de montar en Panamá una universidad panamericana. Que finalmente se colocó la primera piedra de dicha universidad panamericana, que debía construirse en torno al Instituto Nacional, con contribuciones de todos los gobiernos del continente, pero que finalmente fracasó por temas presupuestarios a los 2 o 3 años, pero que constituye de cierto modo el antecedente de la Universidad Nacional que se inauguraría, perdonen, en 1935. Entonces, bueno, estos distintos temas, al lado del Congreso Bolivariano como tal y del centenario, del monumento a Simón Bolívar que tienen en el Casco Viejo, pues estos distintos aspectos, pues sí los abordaré en dicho libro. Que, preciso, va a publicarse inicialmente en francés, lo he de precisar. Obviamente cuando lo tenga, pues mandaré ejemplares a Panamá o vendré a presentarlo y ojalá lo publique en versión española en un futuro no muy lejano, esperemos. Esperemos. Vamos a cederle, creo que el profesor Gustavo tiene la mano levantada. Sí, yo quería agradecer a David esta tertulia muy, muy interesante. Y creo que de aquí, de esta tertulia puede salir una segunda tertulia sobre el mismo tema, basada en dos cosas, dos comentarios, ¿no? La primera es sobre todo ese proyecto educativo que tenía esta corriente feminista. Creo que en Panamá no sé si estaré equivocado, pero puede tener en Panamá una vinculación muy fuerte. Fíjense que las estadísticas nos dicen que a nivel de primero a sexto grado, el porcentaje mayor de egresados es de niños. Sin embargo, cuando nos vamos a lo que nosotros en Panamá llamamos primer y segundo ciclo, o sea, tercer año y sexto año de secundaria, ya el porcentaje más alto de graduados es de niñas y adolescentes. Y si nos vamos incluso a la universidad, en la Universidad de Panamá, de cada 3.4 mujeres egresadas, es egresado un hombre. Es decir, que hay una cifra importante que se viene manejando desde hace más de 10 años, ¿verdad? Donde el nivel educativo de la mujer es mucho más alto en proporciones de graduados que el de hombres. Y esto va a traer un análisis importante y significativo a la hora de los trabajos, las posiciones, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí queda, creo que es un tema incluso que se abra una investigación para estudiantes que quieran ver estas cosas. Y la otra que no sé si lo has abordado en algún momento o es algo pendiente también que podríamos ver es cómo es la posición de la Iglesia Católica en función de esta corriente feminista, porque ¿no? El catolicismo como religión tiene unas doctrinas muy yo diría muy cuadradas en el tema de esa relación hombre-mujer, que habría que ver entonces cómo ven ellos esa visión o esa posición de la corriente feminista.
¿no? Si hay alguien que ha abordado ese análisis, se han hecho algunos estudios en función de eso, ¿no? Para poder analizarlo también, me gustaría. Y lo otro es una propuesta. Yo quisiera ver cómo, bueno, a través de Rita Abner, nosotros podríamos, además de otra parte de esta tertulia, podríamos tener la opción, o que tú nos brindes la opción, de que una vez que sea publicado tu libro, podamos hacer una presentación en Panamá de ese libro. Y ojalá también con un compromiso, sea tuyo o un compromiso de nosotros como universidad, de poder hacer una traducción porque al español, porque creo que es importante para nosotros. Eso era lo que quería decir. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tanto las líneas de investigación que planteas como esta idea o esta propuesta de pensar en una publicación, una traducción al español. Yo, también es mi deseo, la verdad, y bueno, ahí se planteará el tema de la financiación, pero ojalá se pueda resolver con participaciones distintas. Y obviamente yo creo que es un tema que de los estudios centroamericanos, yo lo abordo, como saben, desde la perspectiva de la historia, que es mi formación, ¿no? No soy ni sociólogo ni antropólogo, aunque obviamente son disciplinas que se encuentran y colaboran. Y es cierto que los trabajos en materia de historia o incluso de sociología que en Francia tenemos sobre América Central, pues han tendido a restringirse en los últimos años debido a que se han perdido finalmente estudios sobre América Central. Y esto me interesa dentro de los departamentos de historia y de estudios hispánicos, digamos, que tenemos aquí en París, en la Universidad de Sorbona, pues lanzar el interés por estos estudios en materia de estudios literarios. Sí, hay especialistas bastante famosos, pero finalmente los grandes especialistas que había en geografía, en sociología o en historia, en quienes pienso, pues o bien se han jubilado o pertenecen a otras generaciones. Entonces, pues a mí me interesa dialogar con ustedes y también ir al Istmo, a Panamá, para poder hacerlo presencialmente. Estaré en enero, ojalá en enero próximo, unos días en Panamá, pero también en Francia, a la inversa, pues o bien recibir a colegas o investigadores centroamericanos y panameños, o plantear colaboraciones de este tipo. En cuanto a los dos temas que has mencionado, el tema de la religión, o sea, de la percepción que tenía la religión de la cuestión femenina, no lo he trabajado como tal. Sí lo he podido analizar a través de medios de comunicación, prensa de tendencia más conservadora, donde se expresaban finalmente unos escritores, unos periodistas, unos políticos del Partido Conservador o de otras tendencias. Pero como tal es un tema que yo no he investigado. Habría que preguntar a otras historiadoras de la universidad o de otros centros. Pero obviamente sería muy interesante lanzar a algún estudiante o yo mismo, pues plantearme este tema. Y en cuanto a las cifras que nos diste al principio, pues me parece muy interesante. Yo lo he abordado desde la perspectiva histórica y la verdad no tengo estas cifras tan precisas, desde luego, para el periodo de entreguerras. Si concebimos que tan solo en 1919 se abre la enseñanza superior a las mujeres, excepto la Escuela Normal de Institutoras, pues podemos suponer que poco a poco fueron ganando estas plazas, estos rangos las mujeres, pero realmente es o sea, son cifras muy impresionantes. Yo creo que ahí el enfoque comparativo con otros países del área caribeña, latinoamericana o continental serían muy interesantes para estudiar a nivel sociológico, pues este nivel alcanzado por las estudiantes panameñas frente a otros países del área. Tenemos una última intervención, el profesor Félix tiene la manito levantada. Adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí. ¿Me escuchan?
Sí. Ok, David, buenas tardes. Un gusto saludarte y gracias a los organizadores de este evento. Muy Muy buenos importante. días. Bueno, sí, buenas tardes en Francia. Una pregunta puntual, David, ahora que hablabas de revisar los documentos del Congreso Femenino, muy puntual, ¿se abordó o al menos se propuso algo con respecto a la mujer indígena o a la mujer afrodescendiente? ¿Encontraste algo al respecto o esta pregunta no tendría una relación con los documentos encontrados al respecto? Efectivamente, no he podido abordar todos los temas en la charla, obviamente, pero tu pregunta es más que importante. Me alegro de que la hagas en este momento. Por lo que he podido comprobar, aunque no existen las actas, lo cual limita finalmente la posibilidad de estar seguro o no del tema, yo creo que no se ha abordado como tal este tema, por lo menos la prensa, y yo he visto muchos artículos y también publicaciones que entran en detalle sobre este congreso, no lo reflejan. Sin embargo, afrodescendiente todavía menos, pero estaba pensando sobre todo en la mujer indígena, que quizá podría abordarse. ¿Por qué lo digo? Porque en el Congreso Bolivariano, conmemorativo de Bolívar, panamericano, o sea, el Congreso de hombres paralelo, que tenía carácter oficial panamericano, pues se abordó sí el tema de la educación de los indígenas, no de la mujer como tal, sino de los indígenas, pero por iniciativa del delegado de México, Antonio Mediz Bolio, que era un mayista, o sea, un especialista de la civilización maya, quien era diplomático, pero sobre todo un pedagogo y académico, que él, por lo tanto, tenía primero en representación del México postrevolucionario, en el que obviamente la figura del indígena pues entra en las raíces reivindicadas por el régimen. Entonces, él presentó una resolución muy importante que fue adoptada por el Congreso, tendiente a emancipar al indígena a través de la educación, que yo recuerde no se menciona específicamente a la mujer en este ámbito, en este aspecto, pero sí a los indígenas, digamos, y obviamente con valor, con escala continental, ¿no? Tanto en México como en el resto de países, Panamá incluido. Pero es un tema muy interesante y probablemente si se puede acceder a otras fuentes, podría verse. Sé que en el Partido Nacional Feminista había mujeres mestizas, yo tengo fotografías que lo parecen sugerirlo, mujeres obviamente mulatas también, por lo tanto yo creo que el tema debía formar parte de sus debates, y indagando en la documentación, sus publicaciones, hubo una revista publicada por el Partido Nacional Feminista, o conferencias que daban, que quedaron publicadas por las revistas que mencionaba al principio, o La Ley, la revista de jurisprudencia. Pues yo creo que allí se pueden reflejar elementos así. Pero yo hasta el momento no creo, aparte de lo que te decía de Antonio Mediz Bolio, de parte de los panameños y menos de las delegadas, no lo he encontrado, pero sería un tema que profundizar, desde luego. Gracias. Bueno, no nos queda más que agradecerle a todos los tertulianos y tertulianas que nos han acompañado hoy, a David por esta espléndida exposición que hemos tenido en esta primera tertulia antropológica. Sin duda, pues quedan algunos temas que pueden servir de base para otras tertulias. Esperamos tenerte nuevamente como invitado con otra temática. La próxima tertulia pues será en el mes de agosto, con otros invitados. Esperamos pues que nos sigan acompañando, extender también la invitación a sus conocidos y conocidas. Y nada, pues agradecerle a todos por haber participado con nosotros el día de hoy y nada, despedirnos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David, por todo. Pues queda pendiente lo del tema de la